Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos en Perú. Hoy vamos a dejar a Blanquita estacionada acá en la ciudad de Huaraz porque a donde vamos a ir, el camino no está en muy buen estado, así que vamos a ir en un tour, en una excursión. Sí, vamos a ir con la gente de Moni Tours a conocer unas lagunas impresionantes que están en la Cordillera Blanca y tomamos la decisión de ir sin Blanquita porque no queremos romperla. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprende la Cordillera Blanca. Yo le tengo mucha fe. Yo también, y los invitamos a que nos acompañen en este nuevo video. Para empezar el tour tenemos que ir hasta la oficina de Moni Tours, acá en el centro. Estamos a unas 6 cuadras más o menos desde Blanquita. Pasamos recién por la agencia, ahora vinimos ya a la van que nos va a llevar a la laguna. Estoy muy emocionada por ir a ver este lugar que dicen que es uno de los más lindos de la Cordillera Blanca. Y además es nuevo, se abrió hace poquitos años para el turismo. Así que vamos a subirnos, que bajamos 2 minutitos para grabar. Y en total desde acá son 45 kilómetros, estamos a unos 3.000 metros y la laguna está a 4.500. Hicimos nuestra primera parada en el tour en el restaurante, estamos justo donde hay que empezar a subir a la montaña. Acá se puede tomar un té o ir al baño y también se puede reservar para almorzar después de la subida a la montaña. Es increíble cómo se ven los nevados desde acá. Por suerte todavía está despejado. Por suerte sí, nos decía Lía que en realidad el recorrido primero se para a ver una cascada, luego unas pinturas rupestres y después se va a la laguna. Pero como en las montañas después del mediodía empieza a llover, vamos a hacer al revés. Primero vamos a ir a la laguna y después a la catarata y a las pinturas rupestres. En el Parque Nacional Huascarán, que es donde se encuentra la laguna que vamos a ir ahora, hay en total unas 434 lagunas. Hay 33 lagunas que están en proceso de formación. Una de las que vamos a visitar hoy es de esas que está en proceso de formación. Y no es algo bueno en realidad. No, porque eso se debe al cambio climático, a la desaparición de los glaciares, de los nevados. Así que bueno, no está bueno, pero vamos a ir a ver la laguna. Y este tour es súper nuevo, hace 3 meses que lo están promocionando. Surgió después de la pandemia, así que queremos saber en los comentarios si ustedes ya sabían de este tour o si es nuevo para ustedes también. Luego de 2 horas de ruta llegamos al lugar donde se abona el ingreso de 10 soles para ir a la laguna Rocotuyoc. Nos quedaba aún 1 hora más de camino por la quebrada Pacharruri, donde entenderíamos rápidamente por qué nos habían dicho que no valía la pena ir con nuestro motorhome.
Después de 3 horas de ruta desde Huaraz, hemos llegado al estacionamiento. Estamos yendo ahora hasta la laguna Rocotuyoc, que está a 4 minutos caminando. ¡Wow! Miren lo que es esto. ¡Qué lugar increíble, amigos! No lo puedo creer. Miren lo que es esta laguna con ese color turquesa. ¡Qué locura! Encima estamos en temporada de lluvia, así que esperábamos verlo todo nublado, hasta con lluvia. De hecho, en el camino vinimos un buen tramo con lluvia. Y un barro había. El camino estaba horrible. Menos mal que dejamos a Blanquita descansando en Huaraz. Sí, mucho barro, mucha piedra suelta y muchas subidas muy marcadas. Pero bueno, llegamos ahora a la primera laguna, la laguna Rocotuyoc. Miren lo que es, se despejó el cielo. Nos dijo el guía que probablemente tengamos unos 40-50 minutos antes de que vuelva la tormenta. Así que vamos a aprovechar a ver el nevado, la laguna, que es increíble. La verdad que sin duda es uno de los lugares más hermosos en los que hemos estado. Y esta laguna en realidad no se llama Laguna Rocotuyoc, ese es el nombre con el que los pobladores la conocían, porque acá había muchas plantaciones de rocoto, y el nombre original de esta laguna es Pacharruri, que es el mismo nombre que tiene el nevado y la quebrada en la que estamos. Pacharruri es una palabra quechua, en castellano significa cascadas adentro. Todo el camino estuvo lleno de cascadas increíbles y la verdad que no tengo palabras, es una locura este lugar. La laguna tiene una profundidad aproximada de 27 metros y los nevados que vemos atrás, de este lado está el Pacharraju con 5.400 metros aproximadamente de altura, del otro lado el Copachico con más de 6.000. Ahora que está despejado los podemos ver enteros, la cantidad de nieve que tienen arriba, la verdad que estoy fascinada con este lugar. Esta laguna que tiene un color verde esmeralda se nutre de los deshielos de estos dos nevados. Y ahora vamos a ir para aquel lado que está la laguna congelada. Como todavía está soleado, vamos a aprovechar para ir a la laguna congelada, que como les conté antes es la que está por allá atrás. Hay que aprovechar antes de que se nuble y empiece a llover, así podemos tener una linda vista. Miren lo transparente que es el agua. Qué lugar, amigos. Perú no nos deja de sorprender con sus montañas, sus lagunas, sus nevados, su cultura. La verdad que es un país hermoso para venir a conocer y que estamos disfrutando un montón. Ahora hay que subir todo por acá arriba y ya llegamos a la laguna. Por ahí arriba se ve el glaciar. ¿Vamos? ¿Último tramito? Me había desacostumbrado a estar arriba de los 4.000, pero vamos a hacer el último tramo. Estamos ya casi en la laguna congelada. Ahí arriba tenemos el nevado. Y acá está la laguna con su glaciar enorme. La cascada a través de la que desagua en la laguna Rocotuyoc. Qué lugar, Belu, diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Es realmente increíble, es surreal. Esta es la que les contábamos al principio, que está en proceso de formación. Es una laguna que se está formando por el deterioro de los glaciares, por el derretimiento, así que se pueden ver en la laguna todos los bloques de hielo. Tardan más o menos de 4 a 7 días en derretirse. Mientras tanto podemos verlos como témpanos acá en el agua. La verdad que es una locura este lugar. Valió la pena, ¿eh? Valió la pena. La caminata me costó un poquito, ya me había desacostumbrado a la altura y sé que caminé muy rápido al principio y me quedé sin aire al toque. Pero caminando despacio se hace tranqui. Sí, sí, sí.
y hay que traer buen calzado porque tiene muchas piedritas. Miren ahí el glaciar todo mezclado con tierra color negro. Arriba se ve más blanquecino como acá abajo. Es muy difícil poder transmitir lo que se siente estar acá, pero es una locura, la verdad. Nunca mejor usada la palabra. Es tan increíble que hasta se pueden tocar los témpanos. Es zarpado. Es increíble y es una pena lo que está pasando también. Es un poco un golpe de realidad. Sí, el cambio climático es un hecho, así que bueno, lo que nos queda por ahora es disfrutar de estos lugares y cuidarlos, que es muy importante. Y nada, la verdad que vale la pena venir a este lugar. El agua está helada. Ahí Velo se va a animar a agarrar un témpano chiquito. Este ya se está derritiendo. Está congelado. Bueno, tiene lógica, no es hielo, es agua congelada. ¿Viste lo que es? Una locura. Ay, no. Me van a quedar duros los dedos después Sí. de esto. Se largó a llovinar con todo, el clima de montaña es así, un ratito llueve, un ratito para, y más aún en temporada de lluvias. Y encima ahora también se levantó viento. Cuando bajamos estaba hermoso con el busito, con el finito estábamos súper bien y ahora ya está fresquito. Pero nada, la verdad estamos súper sorprendidos con esta laguna. Yo estoy enamorado de Perú, la verdad que me encantan estos lugares. Nos habían dicho que la Cordillera Blanca nos iba a volar la cabeza y cumplió. Ya empezó siendo cierto, nada, no hay mucho más para decir. Eso que se ve ahí no es una cascada, es una avalancha. Miren cómo está cayendo ahora agua. Se escucha como si fuera un trueno, pero no es un trueno, es un desprendimiento. Son pedazos, bloques de hielo que van cayendo porque estamos justo además en el nevado. Así que hay nieve, glaciares, bloques de nieve por todos lados. Si bien tanto la laguna Rocotuyoc como la congelada pertenecen al área del Parque Nacional Huascarán, están administradas por la comunidad campesina Vicos, así que recién le pregunté al guardia si podíamos volar el dron y nos dio el ok. Ahí Martu lo está levantando y ahora les vamos a dejar las tomas, esperamos que les gusten. Ya bajamos el dron, la verdad que las vistas de arriba son igual de espectaculares que de abajo. La verdad que es un lugar que nos voló la cabeza, es muy bonito. Lástima que se nubló, pero bueno, bastante suerte tuvimos que en temporada de lluvia lo vimos despejado. Llegamos, pudimos ver todos los nevados, todo con la luz y bueno, ahora ya estamos emprendiendo el regreso hacia el estacionamiento, son unos 30-40 minutos para seguir el recorrido de hoy.
Nos contaba recién nuestro guía que está bastante peligroso el glaciar porque hay muchos desprendimientos. Se han llegado a desprender hasta partes de abajo que caen sobre la laguna que todavía es chica, así que es peligroso para los que están en la orilla, pero la verdad que qué lugar y qué bonito que es Perú. No todo es tan fácil como parece, la bajada con lluvia, la roca está muy resbaladiza, así que hay que bajar teniendo cuidado. Miren lo que es atrás, ese nevado imponente, se escuchan todavía los desprendimientos. Con cuidado, Belu, Va a estar divertido, no me da la altura de la pierna. Lo bueno es que pusieron esa cuerda para agarrarse y eso facilita un poco la subida. Creemos que fue un gran acierto el cambio de itinerario que hizo el guía para venir primero acá, porque pudimos disfrutarlo un montón. Y ahora fíjense que ya sigue lloviendo, está nublado, se luce menos el color de la laguna. Vale la pena venir igual, pero estuvo bueno que hagan ese cambio de orden. Igualmente él nos preguntó a todos si estábamos de acuerdo. Todos claramente le dijimos que sí, él sabe más que nosotros. Y ahora ya estamos de vuelta en el mirador de la laguna Rokotuyok. ¡Qué bárbaro! Como es un atractivo nuevo, se ve que están acondicionando ahí el estacionamiento. Por ahora casi no se puede usar porque está muy embarrado. Así que todas las camionetas paran como ahí al costadito. Esta es la camioneta que nos trajo. Es una Hyundai. En Argentina este modelo no está en venta. Y acá hay bastantes, está bastante lindo. Se la bancó en todo el camino que, como les contábamos, está bastante feo. Imaginen que llueve todos los días, así que se hace barro y en algunas partes cuesta que se seque, pero la verdad que vino bárbara. Aclaramos que Blanquita también hubiera llegado, pero bueno, preferimos no romperla. Como nos habían advertido del estado de los caminos, no teníamos ganas de correr ningún tipo de riesgo. Y no nos mintieron. No, están en mal estado. Y lo mejor es que ahora el tour sigue, como les contamos, cambiamos el orden, así que ahora nos queda visitar las pinturas rupestres y por último una catarata. Y esto no podía ser de otra forma, Belu. Nos trajimos sanguchitos. En la excursión te llevan, después de recorrer todo, a comer a un restaurante, pero como a las 4 de la tarde. Y nosotros ayer hicimos sanguchitos, en realidad hoy a la mañana, así que ya los vamos a ir comiendo porque ya tenemos hambre. Y está ahora tronando, ya ahora dejó de ser desprendimiento y pasó a ser trueno. Sí, se ven algunos relámpagos a lo lejos. Esta parte para ir a las pinturas rupestres está muy embarrada, así que mismo consejo, traigan buen calzado. Y para llegar hay que hacer una pequeña subida hasta llegar a la cueva donde están las pinturas rupestres. Estamos haciendo la segunda parada, que es donde están las pinturas rupestres. Estas pinturas fueron descubiertas hace muchos años cuando una empresa minera empezó a explotar esta zona, dinamitó acá y encontraron las pinturas, dieron aviso y como es un lugar turístico y protegido, no pudieron explotar más esta parte en pos de la protección de las pinturas. Son de la cultura Wari del año 500 aproximadamente después de Cristo. 1500 años de antigüedad. Muchísimo tiempo, y lo que se pueden ver son figuras como de camélidos que representarían llamas y alpacas, y también se ven círculos y semicírculos que se cree serían astros. Se guiaban mucho con los astros por el tema de los solsticios, para las cosechas y demás. Así que eso es lo que se cree que se puede ver acá en esta pared, y hay algunas más del otro lado. Porque esto no son pinturas. Pintura debería ser un color rojo, amarillo, verde, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que han hecho los pobladores de aquel entonces? No encontraban alguna planta para pintar. Han cogido una piedra y han empezado a raspar así, como un tatuaje. Esa es la técnica del raspado. Ahí tenemos otras pinturas rupestres. Algunas se cree que tienen pintura, que son las que son muy coloradas, pero las que son blancas sí es raspado. Como explicó nuestro guía, piedra con piedra. Piedra con piedra, despacito fueron raspando. Y en este mismo valle que están las pinturas rupestres, se puede ver también la vista de los nevados. Bien clima de montaña, ahora paró de llover y está tranquilo.
De golpe empieza a llover. Última parada del día, ahora vamos a ir a ver la catarata. ¿Cómo es? Pacharruri. Todo se llama Pacharruri acá. Quebrada, Laguna y Nevado, ¿no? Así es. Wow, y ya estamos viendo la catarata, es imponente. Lo bueno es que por acá hay gente que descansó en el camino, ¿no? No sé de qué hablas. Él se durmió una siestita bajando, pero bueno, les voy a mostrar lo que es la cascada porque vale la pena. Miren lo que es esto, imponente. ¿Qué me decís por lo bajo? Que no hay pruebas de nada, así que el que alega pruebas, si no puedes probar que yo dormí, no lo digas. Dejo por acá la prueba entonces. No. ¡Qué locura, Belu! Nos estamos empapando, cae todo el agua con una fuerza tremenda y bueno, salpica. La verdad que es impresionante, desde el camino se ve la parte de arriba de la cascada y acá se ve la parte de abajo cuando cae en el río. ¡Wow! Desde acá arriba se tiene una vista panorámica increíble. ¡Qué hermosa catarata! La verdad que es preciosa. De acá se ve desde arriba la caída, toda hasta el río y el curso así de agua como sigue. Y primero fuimos a un mirador que está abajo, que te da toda la catarata en la cara. La verdad que espectacular y un muy lindo cierre para esta excursión. La verdad que sí, esta caminata es súper fácil. Hay que caminar unos muy poquitos metros desde donde te deja la camioneta en el camino hasta la catarata. Estamos muy contentos de haber venido a recorrer la Cordillera Blanca. Nuestro primer día de caminata, la verdad que fue un 10 de 10. Nos queda todavía mucho por ver, pero estamos muy contentos de estar acá. Ahora ya estamos volviendo a la camioneta y ahí vamos a volver, creo que ya hasta el restaurante donde algunos van a almorzar. Menos mal que ya almorzamos porque ya es re tarde. Teníamos mucha hambre cuando estábamos en la laguna. Ahora nos quedaron unas frutillitas, así que bueno. En toda esta zona hay frutillas baratas, ricas, orgánicas. Regresamos a Blanquita después de un día larguísimo. Salimos 8:30 de Blanquita, a las 9 salió el tour, a las 6 regresamos a Huaraz. La verdad que estuvo espectacular. El tour sale 80 soles por persona, unos $20. Incluye el traslado y el guía. Algo que nos gustó del tour es que el guía iba contando en el camino toda la información sobre lo que íbamos a ver, y una vez que llegábamos nos daba el tiempo libre para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, sacarnos fotos, grabar, quedarse sentado comiendo algo. Nosotros, por ejemplo, grabamos el video que les estamos mostrando en este momento, volamos el dron, sacamos fotos, disfrutamos de estar en ese lugar increíble. Ahora de regreso compramos unos croissants, Martu va a hacer un café y vamos a merendar. No sé si se escuchará en el video, pero ahora que llegamos a Blanquita están practicando una danza acá en la plaza que está en la esquina. Pareciera que va a haber algún evento porque el otro día también practicaban en esta plaza y practicaban en una que está acá a 2 cuadras, así que se mezclaban todos los sonidos, todas las danzas, pero nada. Un detalle, es una ciudad bastante ruidosa, Huaraz, entre las bocinas, las músicas, tiene su movimiento. ¿Y quieres mostrar nuestra nueva adquisición? Hace unas semanas compramos una prensa para hacer café y el funcionamiento es muy sencillo, el café sale muy rico, tiene un separador, entonces los granos de café quedan abajo, y el café que estamos tomando es un café de Perú que se llama Altomayo. No es una publicidad ni nada, pero es un café que nos gusta mucho. Ponemos 2 cucharadas de café acá
calentamos agua, lo dejamos 3 minutos reposando y ya queda el café espectacular. Así que bueno, vamos a hacer un rico cafecito para merendar algo. Ya tenemos el cafecito y si se preguntan si no es mejor una cafetera eléctrica, obviamente es más cómoda, pero bueno, en un motorhome siempre es mejor lo que no lleve electricidad ni nada porque lo podés usar siempre, así que bueno, vamos a ver si salió rico. ¿Está bueno? Está buenísimo. Sos el mejor haciendo cafés. Así que es tu puesto indiscutido y no te lo voy a sacar. Y vamos a probar el croissant. Ahora sí, con la merienda lista, cafecito en mano, queremos agradecerles por habernos acompañado en este video. La verdad que fue un lugar que nos encantó. Esperamos que a ustedes también les haya gustado y haberles transmitido lo que nos pareció este lugar. Y se vienen muchos lugares más en esta zona que vamos a ir recorriendo. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para enterarse cuando estén los próximos videos. Creemos que los lugares que vienen van a estar a la altura de este, así que van a ser videos con muchos paisajes hermosos. Así que nos veremos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.